Nuevamente, la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión continuamos con el ejemplo de mantenimiento a un catálogo de datos utilizando la programación en lenguaje C. Ya hemos hecho varios tutoriales con respecto a este tema y el día de hoy vamos a platicar de cómo funciona la parte de cambios. Es decir, nosotros podríamos tener un registro. Acuérdense que un registro tiene varios campos y nos interesa modificar alguno de esos campos. Nuestro ejemplo es un ejemplo que es muy sencillo porque solamente tiene tres campos, que es el folio del estado, la descripción del estado y la población. Entonces voy a ejecutar el programa, ¿sí? Voy a ejecutar el programa para que recordemos cómo está el ejemplo. Se da un menú que me ofrece varias opciones y me pregunta qué es lo que quiero. ¿Verdad? Voy a ver lo que hay en el monitor con la opción número 5. Entonces ahí tengo todos los estados de la República Mexicana. Vamos a utilizar, por ejemplo, que queremos modificar el número 20, el cual estamos viendo que en el archivo no existe. Eso es lo que me tiene que responder el programa, ¿verdad? Que no existe. Y después vamos a ver lo de el estado de la República, vamos a poner, por ejemplo, el 14, o bueno, ahí el que ustedes quieran, ¿no? Entonces, dice que hasta ahorita van 11 entidades federativas registradas y aquí está la sumatoria de todas estas poblaciones que tiene cada estado, se han sumado y entonces, por ejemplo, me dice que son 24.850.000. Obviamente faltan muchos estados de la República por capturar. Pero bueno, hasta lo que va capturado, eso es. Ahora, al momento de dar, por ejemplo, cambios, la opción número 4, habíamos dicho, bueno, le damos ¿qué pasa si le doy la opción número 20? Y me dice folio inexistente, no puedo hacerle cambios a ese registro, pues porque no existe. Tan sencillo como eso. Pero ahora, si recuerdan ustedes, ¿desea continuar en cambio? Le digo que no. ¿Sí? Que no. Vamos a la opción número 5 y seleccionamos. Vamos a dar la número 14. ¿Qué les parece que hacemos cambio en el número 14? Vamos a ver, le damos el 4, número cambios, el folio 14. Vean ustedes lo que va a suceder cuando el programa va y hace una búsqueda en el archivo y me dice que sí fue encontrado. Incluso me lo muestra aquí, ¿sí? Y me dice, ¿deseas cambiar este registro? Yo le digo que no, pues obviamente no lo cambie. Si le pongo número 1, que sí deseo cambiarlo. Vean ustedes ahorita lo siguiente, ¿sí? Solamente me está pidiendo el nombre del estado y me va a pedir la población. En este caso, el programa está hecho de manera que el folio no puede cambiarse. Claro, si yo quisiera cambiarlo, se hace una programación un poco diferente y pudiéramos cambiar el folio. La realidad de las cosas es que el folio es un número de control administrativo que generalmente en este tipo de mantenimiento, lo más común es que este número de folio, o lo que se llama el campo clave, ¿sí? Así es como se le llama el campo clave. No es común que se permita el cambio de dato. Pero si alguno quiere hacerlo, pues se puede hacer, ese no es ningún problema. Ahora, entonces, en este caso particular, el folio no se puede modificar. Lo que se puede modificar únicamente es el nombre del estado y la población. ¿Por qué me interesaría cambiar el nombre del estado? Porque a lo mejor escribí mal con algún error de ortografía y quisiera cambiarlo. Algunas otras veces el nombre del estado se modifica porque se captura. Yo no sé si ustedes sepan, por ejemplo, el estado de Coahuila no se llama Coahuila nada más. Imagínense que yo le hubiera dado de alta Coahuila.
No, el nombre oficial es Coahuila de Zaragoza. Y entonces en ese momento yo tendría que capturar nuevamente el nombre, ¿verdad? El nombre completo, ¿sí? Y de esa manera modificaríamos el dato, ¿verdad? En este caso yo ignoro, ¿para qué les digo la verdad? No sé si Jalisco tenga Jalisco de no sé qué cosa, ¿verdad? No sé. Yo lo voy a dejar así. ¿Sí? Jalisco. Ese no me interesa cambiar, como no me interesa cambiar el nombre del estado, simplemente vuelvo a escribir Jalisco, ¿no? Lo que sí me interesa cambiar es la población. Ahí dice que tiene 3.250.000. ¿Sí? Vamos a poner 3.500.000. Nada más para que veamos el cambio, ¿no? Le damos Enter. ¿Deseas continuar en cambio? Le digo que no. ¿Cómo me voy a dar cuenta si realmente hice un cambio? Número 5, le doy reportes monitor y observemos. Aquí está Jalisco y ya dice 3.500.000. Entonces ya se realizó el cambio. Ahora, me voy a permitir ir a una hoja de Excel para hacer una explicación no a profundidad de lo que en realidad hace el código, sino simplemente para que a grosso modo se entienda qué es lo que sucede al momento de hacer el programa de cambios. Primero, ustedes vieron que le doy la opción número de 4, creo que es, el de cambios, etcétera, ¿no? Llegamos al momento en que me dice, oye, ¿qué folio quieres, qué folio del estado quieres cambiar? No, pues vamos a dar el mismo ejemplo. Imagínense que aquí en folio capturado capturo el 14. Se captura el 14, ese es el folio del estado, ¿verdad?, que se quiere capturar. Entonces, dentro de lo que sucede del código, decíamos, se abre el archivo. Acuérdense con la función fopen. Cuando se abre el archivo hay un apuntador, que lo voy a simular con esta flecha. Hay un apuntador que apunta de manera automática al primer registro, ¿sí? Y entonces el programa lo que hace cuando yo ya le doy el folio 14 que quiero capturar, lo que hace el programa es llevarse este primer registro del disco duro. Acuérdense que estamos representando aquí esto como si fuera el disco duro, esta parte, por eso dice archivo viejo, ¿sí? Se lleva el apuntador, el registro de donde está el apuntador, se lo lleva del disco a la memoria RAM. Acuérdense ustedes que es una transferencia de datos y pregunta, 1 es igual a 14, vamos a estar comparando el valor del folio con el valor del folio capturado. Dice 1 es igual a 14, perdónenme, después de llevárselo de la memoria RAM, del disco, repito, después de llevarse el dato del disco a la memoria RAM, acuérdense que después de llevárselo, el apuntador se mueve al siguiente registro. ¿Sí? Y pregunta, 1 es igual a 14, falso. Como eso es falso, entonces se va a llevar los datos del siguiente registro donde está el apuntador, se lo lleva a memoria RAM, ¿sí? Y el apuntador se coloca, ¿sí?, en el siguiente registro. Y pregunta, 2 es igual a 14, es falso. Entonces se lleva el dato, o se lleva los datos del tercer registro del disco a la memoria RAM, ¿sí? No debe haber hecho una copia, es una transferencia, no es una, ¿cómo se llama? No es quitar, ahí está, es una copia, ¿sí? Y después de llevarse los datos, de hacer la transferencia del tercer registro, acuérdense ustedes que se mueve el apuntador. Y entonces pregunta, 3 es igual a 14, falso. Entonces se lleva, hace una transferencia de los datos, ¿sí?, de donde está el apuntador, se los lleva a memoria RAM. Después de hacer la transferencia, mueve el apuntador, ¿sí? Y va a preguntar, 10 es igual a 14, falso. Entonces, ¿sí?, se lleva los datos del siguiente registro, o sea, del registro donde está el apuntador, se los lleva a memoria RAM. Perdónenme, ahí está. Se los lleva del disco, ¿sí?, a la memoria RAM, repito.
y se mueve el apuntador. Acuérdense que inmediatamente después, ¿sí? Inmediatamente después de que se mueven los datos, se mueve el apuntador al siguiente registro. Y ahora sí, después de mover el apuntador al siguiente registro, pregunta 14 es igual a 14, verdadero. Los datos ya están en memoria RAM, los datos del registro. Entonces, esos datos con la función printf, acuérdense que una cosa es que estén los datos en la memoria RAM y otra cosa es que los veamos en el monitor. Entonces, cuando dice 14 es igual a 14, sí son iguales. Entonces, mueve los datos con printf, los mueve o se los lleva y me los muestra en el monitor. Entonces, esto que está aquí, ahorita en esta parte que estoy aquí, es como si los estuviera viendo en el monitor. Y me pregunta, ¿verdad? Que es donde me los muestra. ¿Quieres modificarlo? Si le digo que sí, si le digo que sí quiero modificarlo, ¿sí? Entonces me pide valga la redundancia, el nuevo estado, el nuevo nombre, ¿sí? En memoria RAM, obviamente, en memoria RAM me pregunta. Lo voy a poner aquí así como si fuera en memoria RAM, ¿no? Para que podamos ver eso. Bueno, aquí mismo. Yo escribo Jalisco, por ejemplo. Esto sería en memoria RAM. Ustedes vieron que yo escribí nuevamente Jalisco. Ahí no hubo modificación. Y acá escribí 3.500.000. ¿Sí? Esos son los nuevos datos. Después de que el usuario captura los datos, ¿sí? Bueno, vamos a ver si es que se necesita hacer esto. Estos son los nuevos datos, ¿sí? Fíjense bien lo que va a suceder. Una vez que yo ya tecleé los nuevos datos, estos eran los datos anteriores y estos son los nuevos datos, ¿sí? Estos son los nuevos datos. Una vez que yo capturé ya los nuevos datos, de hecho déjenme ponerlo en negrita para que se vea, lo que va a suceder, ¿sí? Es lo siguiente. Va a ser algo semejante como en bajas. Se va a crear un nuevo archivo, ¿sí? Un archivo que en este caso se va a llamar poblacionestados.new, y vean lo que va a suceder. El apuntador que estaba en el archivo viejo, vamos a llamarle el archivo viejo, el apuntador se cambia, se mueve de donde estaba y se vuelve a poner en el primer registro. Y va a empezar otra vez. Se lleva los datos del primer registro, se los lleva a la memoria RAM y pregunta, 1 es igual a 14, falso. Entonces, como es falso, se llevan los datos al siguiente registro con fwrite. Para esto, algo que se me olvidó, cuando se crea el archivo nuevo, primero, vean ustedes, antes de mover los datos aquí, ¿sí? Primero se abrió el archivo nuevo y el apuntador apuntaba hacia un espacio en blanco. Entonces, ya después, cuando pregunta 1 es igual a 14, dice falso. Como es falso, este dato me lo voy a llevar al archivo nuevo. Acuérdense que acá, cuando se dio el fwrite, se modificó el apuntador, ¿verdad? Entonces, se llevan los datos del registro donde está el apuntador, se los lleva del disco a la memoria RAM, ¿sí? Y se mueve el apuntador y pregunta, 2 es igual a 14, falso. Entonces se va a llevar, perdón, aquí ya debió estar apuntando acá, este apuntador, se lleva los datos a donde está apuntando el apuntador con la función fwrite, se los lleva para acá. Cuando se los lleva, el apuntador, ¿sí? Se mueve automáticamente apuntando a un espacio nuevo, ¿sí? Y luego se lleva los datos del tercer registro.
¿sí? Se los lleva a memoria RAM, se mueve el apuntador y pregunta, ¿3 es igual a 14? Falso. Como es falso, se los lleva de la memoria RAM al archivo nuevo a donde está el apuntador, y una vez que los coloca, el apuntador se mueve al siguiente registro, apuntando un espacio en blanco, ¿no? Entonces lo que sigue es llevarse el siguiente registro, ¿sí? Se lleva el siguiente registro a la memoria RAM. Acuérdense ustedes que cuando se lo lleva, después de llevárselo del disco, se mueve el apuntador, ¿sí? Y pregunta, ¿10 es igual a 14? ¿Sí? ¿Sí es igual? No, perdónenme, no. Entonces, como son diferentes, se llevan los datos de la memoria RAM a el siguiente, al siguiente registro, y después de llevarse los datos, ¿sí? Se mueve el apuntador, y el apuntador apunta a un lugar nuevo. Luego se llevan los datos del siguiente registro, de donde está el apuntador, del archivo viejo, ¿sí? Y lo coloca en la memoria RAM. Y pregunta, ¿14 es igual a 14? Verdadero. En ese momento, ese número 14 sí se mueve para acá, para el archivo nuevo. Y lo que se va a mover son estos datos que están acá, que son los datos nuevos, ¿sí? Se mueven para acá. Perdónenme, no se copió. Ahí está. Incluso los puse en negritas para que vean, ustedes distingan que esos son los datos nuevos, ¿sí? Y después el apuntador se mueve al siguiente registro y va a continuar, ¿verdad? Este ya se había movido para acá. El apuntador se lleva los datos de donde está el apuntador, se los lleva a memoria RAM, ¿sí? Después de llevarlo a memoria RAM, el apuntador se mueve al siguiente registro. Luego pregunta, 14 es igual a 17, falso, y se los lleva al nuevo archivo, ¿sí? Luego se llevan los datos del siguiente registro, ¿sí? Se los lleva a memoria RAM, el apuntador se mueve, ¿sí? Y pregunta, 19 es igual a 14, eso es falso, ¿sí? Y se mueven los datos al siguiente, al archivo nuevo, y luego se llevan los datos del siguiente registro, ¿sí? Ya lo único que va a hacer de aquí en adelante es pasar, llevárselos a memoria RAM, ¿sí? Llevárselos a memoria RAM, ¿sí? Y de memoria RAM se los lleva al nuevo archivo. Lo que está haciendo ya el programa es solamente transferir datos del archivo viejo al archivo nuevo, ¿sí? Y hasta que se terminen, ¿sí? Hasta que se terminen, y de esa manera estoy transfiriendo los datos, ¿sí? Etcétera, ¿no? Ya lo voy a hacer rápido, ya lo voy a hacer todo completo, ¿verdad? Pensando en que todos estos datos finalmente, bajo la explicación que estoy dando, ¿sí? O bueno, déjeme llevarlo de uno en uno, ¿no? Se llevan los datos del archivo del registro, control C, porque quiero que vean lo siguiente, ¿verdad? Se los lleva, dice 14 es igual a 24, falso. Entonces se los lleva al archivo nuevo, ¿sí? ¿Sí? Este ya debió haber estado acá, el apuntador, ¿sí? Se llevan los datos donde está el apuntador, se lo lleva a la memoria RAM, ¿sí? El apuntador ya se modifica, ¿sí? Como 30 es diferente a 14, se los lleva nuevamente al archivo nuevo, y finalmente se llevan los datos del último registro, se los lleva a la memoria RAM, y el apuntador se mueve a un registro después del último, ya no hay nada, ¿sí? Un registro después del último, pero aún así lo que va, bueno, aquí por un error, ¿sí? Este era acá. Se llevan los datos del último registro de la memoria RAM,
¿sí? E intenta sacar un registro después del último, y ahí es donde se detecta el fin de archivo, y ahí se cumple la condición de que ya no hay más registros. ¿El resultado cuál es? El resultado es que todos los datos que estaban en el archivo viejo se pasaron al archivo nuevo, ¿sí? Se pasaron al archivo nuevo, y exceptuando el del que yo quería modificar, donde ya tengo datos nuevos, ¿sí? Eso es una explicación, lo que le llamamos conceptual, ¿verdad? Porque si ya nos vamos al código, realmente suceden más cosas, ¿sí? La función de cambios está en la línea 313, ¿sí? Aquí está la función de cambios, ¿sí? La 313, perdón, la función empieza en la línea 313 y acaba en la línea 358. Ahí está toda la función, ¿sí? Ya hablando específicamente del código, tenemos algunas variables declaradas. Tenemos la función abrir para leer. Esa función abrir para leer está en la línea 612, que lo único que hace 612, vean ustedes, aquí está, de la línea 612 a la línea 627, que lo único que hace aquí es abrir el archivo como R. Ese es el modo de apertura. El modo de apertura es R es de lectura. Sí, básicamente eso es lo que hace. Regresamos acá a la línea 313, donde está nuestro módulo. Aquí está. Eso fue abrir para leer. Luego viene aquí lo que ya habíamos explicado. Me pide que capture el folio, lo valida, que esté dentro del rango, que sean 2 dígitos, que esté entre 1 y 32, es lo que habíamos dicho, lo del rango, etcétera, ¿no? Algunas validaciones, y se hace la búsqueda, ¿sí? Esta búsqueda que ya les habíamos explicado en bajas. Se hace una búsqueda, y cuando no lo encuentra, ¿sí me explico? Cuando no lo encuentra, obviamente está la parte falsa de ese if. La parte falsa de ese if está del 313 hasta, perdón, 342 hasta la 356. Y vean lo que tenemos en esa parte, donde dice que el folio es inexistente, ¿no? Y que si deseo continuar en cambios. Pero si lo encuentra, manda, ¿deseas cambiar este registro? ¿Sí? Tendríamos que ir a la función buscar registro para poder entender por qué me está mandando si deseo cambiar el registro. Entonces, buscar registro es una función que también se utilizó en bajas, que está en la línea 507. Aquí es donde se hace la búsqueda, ¿sí? Cuando lo encuentra, ojo, cuando lo encuentra, ¿sí? Me manda este mensaje, ¿verdad? Es decir, cuando es verdadero, cuando este if es verdadero, significa que lo buscó, lo encontró, y entonces me manda, el registro fue encontrado en el archivo, y me muestra en el monitor con printf, folio del estado, la población, ¿sí? Por eso, empieza a hacer la búsqueda. Aquí tenemos una búsqueda, ven, tenemos el rewind. ¿Se acuerdan que el rewind es poner el apuntador al principio del archivo para iniciar la búsqueda? Y tenemos el ciclo que hace la búsqueda hasta EOF. Vean ustedes la función EOF, para eso sirve, para ir sacando registro por registro hasta que se acabe, ¿sí? Entonces, cuando lo encuentra, pues ya se ejecuta la parte verdadera del if, ¿sí? De hecho, este tipo de búsqueda que estamos haciendo en este programa se llama búsqueda secuencial. Es decir, comienza con el primero y va avanzando al segundo, al tercero, al cuarto, hasta que lo encuentra o hasta que se acaban los registros. Cuando lo encuentra, pues ya me muestra el dato, ¿no? Entonces regresamos a la línea 313, ¿no? ¿Sí? Por eso me dice, ¿deseas cambiar este registro? Si yo le digo que sí, se va a ejecutar la función cambiar registro. Repito, si yo le digo que sí quiero modificar el registro, se va a ejecutar la línea 340
340, que se llama cambiar registro. Y en ese cambiar registro, que está en la línea 563, aquí está la línea 563, inicia en la línea 563 y abarca hasta la línea 606, ¿sí? 606, ¿sí? Entonces, vean ustedes como aquí, obviamente, nuevamente tenemos, movemos el apuntador al principio, con la línea 576 se mueve el apuntador del archivo viejo, como quien dijera, ¿sí? Y aquí en la línea 577 se genera un archivo nuevo. Acuérdense ustedes que cuando se da fopen, en este caso que es un archivo nuevo, el apuntador apunta al principio. Está vacío, pero apunta al principio, ¿verdad? ¿Sí? Y luego empieza a hacer la búsqueda nuevamente, ¿sí? Cuando no lo encuentra, más bien cuando no son iguales, ¿sí? Lo escribe directamente en el archivo nuevo. Vean la línea 582. ¿En dónde se está escribiendo la información? En el archivo nuevo. ¿Sí? Por eso se llama el apuntador PTF nuevo. PTF nuevo es una variable apuntador que está declarada en la línea 570, es una variable apuntadora a un archivo, y en 577 se abrió el archivo y se dirigió con esa variable, ¿verdad? PTF nuevo, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces, aquí es donde está copiando hacia el archivo nuevo. Cuando se encuentre el registro que quiero modificar, me pide captura la descripción del estado, ¿verdad? Captura la descripción y captura la nueva población, insisto. Ahí en la línea 586 y 587 estaríamos capturando los nuevos datos y después lo mandamos al archivo nuevo. Y el proceso repite, porque estamos en un ciclo, el proceso se repite con todos los registros del archivo. Ya después que he pasado todos los registros del archivo, incluyendo el modificado, al archivo nuevo, se cierran los dos archivos, porque ahí tengo dos archivos abiertos, el archivo nuevo y el archivo viejo. Están abiertos al mismo tiempo. Se da la línea 601 borra el archivo viejo y la línea 603 modifica el nombre del archivo nuevo poniéndole el nombre del archivo viejo, ¿sí? Pero en ese momento yo ya tengo los datos modificados del registro que yo quería modificar y así se queda, ¿sí? Bueno, como ha sido costumbre en este tipo de explicaciones que son largas, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de dudas, comentarios de cada una de las líneas de código, ¿sí? Para que se pueda entender, pero sí es necesario que ustedes vean línea por línea y traten de comprender qué es lo que está sucediendo línea por línea de código, ¿sí? Bueno, vamos a dar por terminado este tutorial para poder entrar a preguntas, dudas, comentarios. Gracias.